En la Conferencia Episcopal, una de las cosas que hemos trabajado en este último año es intentar caminar a unos planteamientos pastorales mucho más transversales. Es decir, quizá dejamos de lado poco a poco un modelo en el que cada uno tiene su ámbito específico, hay una especie de territorialidad, y entonces uno de los problemas que esto nos ocasiona es que cuando alguien organiza unas jornadas de algo, me da igual cuál sea el ámbito pastoral, automáticamente busca expertos o gente que pueda decir algo interesante sobre un tema. Y ahí nosotros nos damos cuenta que en nuestra comisión tenemos gente muy especializada en lo que serían los distintos métodos de primer anuncio, en lo que son procesos catecumenales, en lo que es la catequesis, y luego, a la vez, en nuestra área, digamos, lo que aportamos son personas y grupos que serían susceptibles de lo que sería este trabajo, ¿no? Entonces ahí salió justamente esta idea con fuerza, y luego, hablando en general de la Conferencia Episcopal Española, también intentamos que lo que van a ser las líneas de los próximos años, todo lo que nos está pidiendo la sinodalidad, lo que nos ha aportado el Congreso de las Vocaciones. Entonces, poco a poco estamos intentando que, en lugar de multiplicar iniciativas, en muchas cosas que se puedan ir más a una, pues hacerlo así. Yo creo que en nuestras diócesis también está pasando eso. En nuestra diócesis de Palencia también estamos en un momento en el que este año justamente vamos desarrollando cada vez más la idea de que, en lugar de que cada delegación, cada secretariado tenga su formación específica, pues hacemos un esfuerzo de simplificar mucho, porque hay temáticas que son muy comunes, y entonces estamos intentando concentrar las fuerzas, porque venimos de ámbitos donde quizá hace muchos años estábamos mucho más curas y agentes pastorales y demás, y los organigramos nos quedan un poquito como varias tallas más grandes que nosotros. Y entonces estamos intentando ir a un trabajo y ceñirnos a un estilo que tenga un carácter más coral, como decía al principio. Entonces vamos a por ello. El valor y la importancia de la piedad popular en la Iglesia de hoy, su identidad católica. Entonces, a mí me toca pintar el fondo del cuadro, que luego al óleo irán ya trabajando con pinceles las personas que van a ir trabajando estos días. Con lo cual yo ahí me permito divagar, dejar asuntos, dejar temas que luego pueden tener unas consecuencias pastorales y espirituales muy concretas. Entonces voy a empezar hablando de que, y esto le sonará a Tote y Cristi, porque muchas de las cosas que hay aquí son muchos años de trabajo conjuntos. Entonces, hay un libro que lo recomiendo vivamente de Alan Hirsch, Caminos Olvidados, que es un libro absolutamente recomendable para los que estamos intentando to think out of the box, ¿no? Pensar la cosa pero saliéndonos del cajoncito, porque a veces lo que nos pasa en la Iglesia Católica es que estamos los mismos desde dentro hablando de los mismos temas, igual no nos enriquecemos de lo que puede ser la reflexión que personas de otras confesiones cristianas están realizando ya desde hace muchos años. Entonces aquí yo creo que la perspectiva ecuménica nos puede ayudar mucho y no tener una especie de prepotencia de decir, bueno, como la Iglesia Católica es la verdadera, nadie de fuera nos puede decir algo que sea mínimamente interesante, ¿no? Pues bueno, Alan Hirsch, en su libro Caminos Olvidados, dice: las verdaderas respuestas, si somos lo suficientemente valientes como para buscarlas y aplicarlas, suelen ser más radicales de lo que normalmente estamos dispuestos a pensar, y por eso socavan nuestro sentido de ubicación en el mundo y nuestro status quo, ¿no? Nosotros estamos muy cómodos porque respondemos con las respuestas de siempre a lo que nos va planteando. Yo creo que el mundo ya ha cambiado y no estamos ahí. Se trata de repensar no tanto un status quo, mi estatus como obispo, como conciliario, como catequista o lo que sea, sino un status ad quem, o sea, hacia dónde nos está queriendo mover el espíritu. Aquí hay un cambio de placas, hay una nueva territorialidad, están cambiando demasiadas cosas. Buscar la dirección que marca la salida de un atolladero en que a veces podemos llegar a estar, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica a veces tenemos ese atolladero de que tenemos ahí, obviamente, Cristo es la verdad, pero, como iremos diciendo luego, no viene de suyo la inculturación de una manera automática. El
Espíritu Santo requiere que nosotros hagamos la parte que nos toca. Y entonces, sin detenernos mucho, ahora voy a ofrecer, las siguientes imágenes van a ser de una encuesta que ha sacado GAD3, que contrasta muchísimo con lo que sería el análisis cultural de lo que sería la cultura juvenil de las últimas generaciones, generación Z y demás, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, decimos que los jóvenes de hoy en día, la gente de 10 y pico y 20 y pico años, pertenecen a una generación que es muy volátil, bueno, de eso hablará igual Tote y no te quiero pisar, volátil, incierta, compleja, ambigua o incluso Bani, muy frágiles, nuestros jóvenes ansiosos, no son lineales, es decir, están trabajando y luego se van otra vez a estudiar y luego del estudio que van del otro lado del mundo vuelven a su casa y luego de allí encuentran, los jóvenes no son lineales como éramos nosotros, ¿no? Instituto, universidad, trabajo, casarse, comprar la casa cuando se podía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno ve un análisis cultural, si lo ve desde dentro, esto nos puede parecer algo desalentador, ¿no? Qué diferentes son los chavales y qué hacemos con ellos, si son tan distintos de nosotros. Entonces, aquí toca cambiar un poquito la perspectiva. Entonces, unos datos de sociología, que luego ya podéis decir, yo estos no me los creo, pero bueno, es un punto de partida de alguna manera científico. Antes que eso, para situar teológicamente la cuestión, en la Evangelii Gaudium, 126, se dice lo siguiente de la piedad popular. O sea, eso lo pone ahí. Entonces aquí lo que intentaremos es, de alguna manera, trabajarlo. En la piedad popular, por ser fruto del Evangelio inculturado, primer tema, ¿qué es la piedad popular? Es lo que hace la cultura actual y la gente que está metida en distintos ámbitos, normalmente laicales, que podían ser muy tradicionales, que nos vienen de muy lejos, pero aquí se habla de evangelio inculturado. Esto viene muy de la mano de, obviamente, de Argentina y de la experiencia que tuvo Jorge Mario Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires, que hablaba de las parroquias como necesidad de santuarizar la parroquia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta expresión viene de la experiencia argentina, en este caso. Subyace una fuerza activamente evangelizadora en esta piedad popular, fuerza evangelizadora, que no podemos menospreciar. Sería desconocer la obra del Espíritu Santo. Entonces aquí una primera humildad, porque el Espíritu Santo está haciendo cosas imprevisibles y que nos desbordan de nuestros programas. Entonces ahí tendremos que mirar un poquito más allá. Más bien estamos llamados a alentarla y fortalecerla. Alentar y fortalecer. Y creo que todos los que estamos aquí estamos en ello, porque estamos en ello, porque queremos estar. Para profundizar el proceso de inculturación, otra cuestión, otra vez aparece inculturación. Evangelio inculturado, inculturación. ¿Qué cultura y cómo? Que es una realidad nunca acabada. Las expresiones de la piedad popular tienen mucho que enseñarnos y para quien sabe leerlas, saber leer, lectura de lo que nos está pasando y de lo que está pasando por ahí, son un lugar teológico interesante. ¿Cómo puede ser un lugar teológico? Al que debemos prestar atención particularmente a la hora de pensar la nueva evangelización. Por tanto, aquí, como veis, muchos de los que estamos aquí estamos metidos en la realidad cofrade y se nos está diciendo que aquí hay un lugar teológico, es decir, que Dios nos está diciendo directamente algo a través de lo que está pasando a la gente. Y ahora ya voy a lo de los chavales. Se les pregunta a los jóvenes, como está la letra pequeña, la leo, ¿no? Entonces, en comparación a 5 años atrás, ¿consideras que tu espiritualidad está? O sea, imaginaos una encuesta a chavales de 10 y pico y 20 y pico años, a los que se les pregunta una cosa tan interesante como, en realidad, tú mírate cómo eras hace 5 años, cuál era tu visión de la espiritualidad y cómo es ahora. Pues el dato sorprendente es, a la izquierda, el 50% de los jóvenes encuestados dicen literalmente, y dicen que sí, a que la espiritualidad ahora está más presente en mi vida. O sea, 5 años, esos chavales de esa generación Bani, Buca, esa generación Z,
Dice, en relación a 5 años, la mayoría dirá que estaba igual, unos dirán menos. Pero fijaros que el 50%, y esto es curioso, dicen que más. Igual en tu vida el 33%, menos presente el 15%. Mirando globalmente, este es un primer dato, que yo creo que sorprende, ¿no? Estamos hablando de sociología. El estudio muestra que solo 1 de cada 10 jóvenes creyentes asiste a un rito religioso diariamente. A ver, ¿solo? No sé si lo veis, ¿no? Si esto fuera verdad, que de 10 jóvenes 1 diariamente tiene algún tipo de contacto con la Eucaristía o con una reunión o con la catequesis, contacto diario. Digo para que hagamos una foto un poquito más certera de dónde nos estamos moviendo, ¿no? La mayoría afirma que se puede ser buen creyente sin necesidad de ir a ningún lugar de culto. Otro elemento, muchos dicen sí, creyente sí, pero sin una vinculación a un lugar de culto. ¿A cuál estamos hablando? Estamos hablando de la parroquia, de una institución, de un movimiento, de una cofradía. Las nuevas generaciones rezan más en silencio, dialogan con Dios a su manera y vinculan la espiritualidad con solidaridad y bienestar emocional. Son datos, que son muy interesantes para nosotros. ¿Cómo podemos incentivar ambas, no? Luego sabéis que aquí podrá haber mucha ambigüedad, pero aquí son datos. La religión se vive menos como obligación y más como una experiencia íntima, libre y coherente con los valores personales. Aquí hay un corrimiento de placas, ¿no? Respecto de cómo podíamos ser religiosos nosotros, los que estamos aquí, en nuestra adolescencia y juventud. Entonces aquí hay un dato también para tener en cuenta a la hora de hacer un planteamiento pastoral con los jóvenes. Y unas vetas, yo creo que poderosas. Entre los jóvenes creyentes predominan las mujeres, la edad media ronda los 24, aunque el crecimiento más reciente se da entre los hombres más jóvenes. Fijaos, el crecimiento más reciente, más hombres. El perfil emergente es el de una generación que busca autenticidad y que asocia la fe con valores como el perdón, amabilidad, justicia, luego veremos un pequeño cuadro, que entiende la Iglesia sobre todo como una comunidad humana. Salió la palabra comunidad humana. Esto es lo que buscan. En esta línea, fenómenos como la gran afluencia del público a los conciertos de Hakuna, donde miles de jóvenes combinan oración, música, celebración, reflejan esta nueva manera de vivir la espiritualidad, más cercana, participativa y conectada con la cultura contemporánea. Otra vez aparece la cultura, la inculturación. O sea, los jóvenes quieren esa espiritualidad, quieren esa vinculación, pero necesitan hacerlo conforme a su esquema cultural. Luego iremos viendo, cuando hablemos de inculturación, cómo combinamos ahí la fe con... Y los atributos asociados a religión, fijaros que son estos valores en la cabeza de los jóvenes. 85% el perdón, o sea, van bajando poquito a poco. Entonces esto es un buen test para nosotros, pastoralistas o gente que estamos intentando trabajar con jóvenes. El perdón, la amabilidad, humildad como un valor sine qua non para un joven, solidaridad, respeto por el cuerpo, habilidad por servir, sentido de justicia. O sea, son unos inputs de lo que valoran. Esto, fijaos que estamos hablando de las cofradías y hermandades, pero yo también os pido que a la vez saquemos nuestra cabeza de donde estamos o de lo que es nuestra preocupación. Llevadlo esto a los santuarios, o los lugares de culto, o lugares donde hay gente que va peregrinando, o a los propios caminos de peregrinación. Si es que queremos hacer un planteamiento un poco homogéneo, un poco global de los caminos de peregrinación, si queremos ahí coordinarnos ahí las diócesis. Entonces aquí hay unos elementos que son llamadas por parte de ellos. Del desencanto adolescente al reencuentro interior. Entonces, otro elemento también. Podía parecer una generación desencantada que ya se vuelve nihilista y dice aquí no hay nada que hacer. Pero
este desencanto, bueno, los que estáis haciendo fotos ya os doy el montaje, ¿eh? Como esto no es mío, yo lo he pirateado a los demás y ya os digo que es un tema coral, o sea, que son temas que son para ponerlos ahí en cocción y cada uno les demos los ingredientes que queramos. El estudio revela que la pérdida de fe se produce mayoritariamente, otro dato potente, durante la adolescencia, entre los 11 y 19 años. Fijaos más todavía hoy, la iniciación a la pornografía de los niños está en 9, 10, 11 años. Con lo cual, como un niño de 11 años que está iniciándose en las redes sociales a cosas destructivas, ese crío o esa cría, ¿cómo se va a plantear la cuestión de la vida, ¿no? La adolescencia como un lugar de descalabro, mientras que a partir de los 18, coincidiendo con la entrada en la universidad y las primeras decisiones vitales, aumentan las posibilidades de reencuentro con la fe o la espiritualidad. No se trata de un retorno masivo, sino de un renacer silencioso, más reflexivo y emocional. Otros dos temas que cuidar, ¿no? La cabeza, los porqués y los paraqués de la vida, y el sentimiento, un tema obviamente clave. Ya por ir terminando lo que dice esta encuesta, los resultados del estudio apuntan a una conclusión clara: la espiritualidad no desaparece, se transforma. La generación Z vive su fe de una manera menos institucional y más personal, con menos normas, más búsqueda interior. Esto pastoralmente es un punto, búsqueda interior. ¿Qué acompañamos? ¿Cómo acompañamos los procesos de los chavales? Y paradójicamente en esta búsqueda contemporánea late también una vuelta a las raíces. Fijaos, y aquí entra de lleno la piedad popular. Para mí el estudio lo leí y me llamó la atención por esto que viene ahora. Necesidad de lo estable. Fijaos lo que decíamos de la cultura Bani, de la cultura Buca. Los chavales necesitan algo estable, sólido. Lo ritual, la ritualización de la vida, porque somos seres simbólicos, no somos seres puramente mentales, no somos pensamiento puro, somos seres simbólicos. Y ahí la piedad popular tiene unas posibilidades maravillosas. Lo ritual y lo trascendente en medio de una sociedad cada vez más rápida y virtual, con lo que tenemos una gente que está bastante harta de lo rápido y de lo virtual y está en unos momentos buscando esto. Quizá en el fondo los jóvenes de hoy se parezcan más a sus abuelos que a sus padres, porque ahora el despiste social está entre la gente de 35 a 60 años, ¿no? Nuestra generación. Entonces aquí hay un cierto cambio, porque comparten con ellos, con los abuelos, el anhelo de sentido, de silencio, de comunidad, en un mundo que apenas deja tiempo para detenerse. Entonces aquí tenemos unos detalles, por lo menos nos deben servir para que partamos con un cierto, no le llamo optimismo, pero sí esperanza. El Espíritu Santo está trabajando. Voy un poquito más allá. En una clave también profética, hay una frase de Chesterton sobre la santidad. Hemos celebrado ayer el Día de la Iglesia Diocesana, ¿no? Tú también puedes ser santo. Y aquí también, para prevenir de un cierto peligro de un espiritualismo, esta frase de Chesterton es maravillosa. El santo es una medicina, porque es un antídoto. Esa es la razón por la que el santo es de ordinario mártir. Se le toma por veneno porque es un antídoto. Sucede de ordinario que él vuelve el mundo a sus cabales, exagerando lo que el mundo olvida, que no es siempre el mismo elemento en todas las edades. O sea, lo que el santo recibe del Espíritu es una llamada para lo que se olvida socialmente, ponerlo en un primer plano. Ser distintos, claro. Sin embargo, cada generación busca a su santo por instinto, y él no es lo que la gente quiere, sino lo que necesita. La santidad es lo más necesario. Por tanto, un santo no será algo plausible, lo que queremos, sino lo que necesitamos. De ahí la paradoja de la historia, que cada generación es convertida por el santo que más la contradice. Esto Chesterton lo decía basándose
en Santo Tomás de Aquino, en el libro que sacó sobre Santo Tomás, ¿no? Y hace un análisis de la santidad en la Edad Media en esta clave. O sea, socialmente tenemos ahí una cultura que lo arrasa todo en un determinado sentido y la santidad sería esa alternativa. Amenazas. Entonces, como os digo, esto es un barrunto, no estoy haciendo un discurso absolutamente elaborado, ABCD, introducción, premisas, cuerpo del desarrollo, conclusiones, porque para eso os lo dejo a los que venís luego, a la tarde y mañana. Y esto es una tarea en taller, estamos aquí pensando entre todos. Amenazas. Esto yo es lo que pienso a veces, soy un poquito beligerante en este tema. Amenaza del intervencionismo desde lo público, desde lo que son las instituciones, para someter a la Iglesia a una especie de religión de consuelo, de conformidad. Los déficits que genera nuestra cultura, pues ahí está la Iglesia para lavarlos o limpiar o recoger los platos rotos, de lo que la cultura frívolamente está ocasionando. Conformidad, que todo esté en su sitio. Parque temático cultural, esto también es importantísimo de cara a lo que es nuestro patrimonio, ¿no? Si nos descuidamos, o sea, todas las leyes que se vienen haciendo en España desde hace 30 años, cada una nos está atornillando más y quieren reducir nuestras iglesias, nuestras catedrales, nuestros conventos, a una especie de pequeño parque temático donde los católicos mostramos lo que fuimos. Pero el arte ya no tiene absolutamente ninguna capacidad de evocar ni de evangelizar. Hay que darlo muy técnicamente, diciendo que esto es grotesco y que esto es una voluta renacentista. Pero no que esa señora es María Magdalena, que tuvo una determinada historia con el Señor. ¿Se entiende, no? Parque temático. Y de hecho, cuando estamos trabajando con jóvenes, una de las cosas que sale con fuerza es la demanda que nos están haciendo los jóvenes de que nosotros les echemos una mano en descodificar el arte cristiano y la tradición cristiana para que ellos la puedan recodificar con sus categorías culturales. Hay una tarea que hacer. O sea, nosotros no nos resignamos a mostrar el arte cristiano como una cosa del pasado, que no tiene nada que decir. Meras extensiones de los criterios antipedagógicos de una antropología nihilista. O sea, partimos de que todo es falso y de que aquí hay que entretenerse un poquito, y ahí entra la Iglesia para consolar en determinados momentos de la vida y dar pequeñas raciones de sentido para que la cosa sea más llevadera, ¿no? Una antropología nihilista, individualista, de agendas no del todo compatibles con el Evangelio. Entonces aquí tenemos una distancia, yo creo, que tomar y un discernimiento que realizar sobre lo que son las demandas que nos hacen a nosotros Iglesia y lo que nosotros como Iglesia tenemos que trabajar en la piedad popular. Entonces, aquí haciendo autocrítica a nosotros como clero hablo de un cierto bloqueo en nosotros, porque no sabemos. Una pastoral nueva, una pastoral mucho más de conjunto, más encarnada, más misionera, más trabajando en equipo con vosotros los laicos, ahí tenemos. Y luego la ventaja del momento, ¿no? Los laicos en general más abiertos y dispuestos, con un hambre de verdadero y genuino liderazgo, nuestra de los ministros hacia vosotros y con vosotros, y aspiración a una genuina corresponsabilidad. Entonces, esto que estamos planteando requiere que tiene que ser un trabajo profundamente eclesial, donde nos impliquemos todos frente a estas amenazas que yo creo que si no nos van a desbordar. Distorsiones. Esto salió con fuerza en la Conferencia Episcopal Española en noviembre del año pasado. Las distorsiones de lo que hoy se está dando en el ámbito religioso y que haríamos muy bien en vigilar es el espiritualismo, la desencarnación, una especie de no a un secularismo o a la secularidad, pero que nos llevan a refugiarnos en una religión un tanto nestoriana o arriana, ¿no? O porque nos pasamos hacia el espíritu sin la carne o a la carne sin espíritu, y hay lo que los teólogos alemanes llaman del olvido del Espíritu Santo pasamos a la obsesión por el Espíritu Santo. Entonces sí que ha habido en los últimos 20 años que el Espíritu Santo, gracias a Dios, ha vuelto a su lugar, que nunca debió dejar de tener, pero cuando se habla del Espíritu Santo y apenas se habla de Dios Padre y Cristo tampoco sabemos cómo colocarlo, ahí tenemos una cierta distorsión, muy espiritual, pero poco relacionado con la comunidad, el compromiso, etc.
Luego, otra distorsión hoy en día que se da de una manera muy fuerte, el iluminismo, líderes iluminados, alumbrados, que arrastran a la gente hacia la salvación, ¿no? Entonces ahí, desaparición del pueblo como tal, de la comunidad, un cierto sectarismo, un cierto emotivismo y buscar relaciones puramente asimétricas, cuando lo sano es que nosotros, todos en la Iglesia, y los laicos y los pastores, donde y cuándo tiene que haber una sana simetría bautismalmente, todos somos exactamente iguales, hijos de Dios, y cuando tiene que haber una asimetría, cuando ministerialmente a nosotros nos toca anunciar al Señor. Entonces ahí, en algunos ambientes no salimos de la asimetría y las relaciones son totalmente piramidales y verticales, y en otras no conseguimos levantar el vuelo de un llano donde nadie tiene que destacar, porque lo asimétrico no se sabe cómo trabajarlo. Y luego otro tema, que es que el que yo creo que hoy tenemos que elaborar un poquito más, al que me voy a referir más en todo mi hablar, es el peligro del tradicionalismo o del restauracionismo. Como vivimos en un momento donde históricamente todo parece que se ha desencuadernado, lo que tenemos que hacer es plegar velas y decir que la única salvación de la catolicidad es volver a mimetizarnos con modelos del siglo XIX o del XVIII o del XVI. Entonces, eso implica el tradicionalismo, una deshistorización. No creemos que el Espíritu Santo es el que está obrando en la historia y, por tanto, no es posible ni deseable hacer una verdadera inculturación. Y, por supuesto, no es un planteamiento escatológico. Hablaremos también luego de escatología porque estamos en los últimos tiempos. Fabris Haddad, haré alguna referencia a esto. Estamos en unos tiempos que todo se ha acelerado y son los nuestros. Entonces no tenemos nostalgia, de qué pena que no estemos ahora hace 80 años. Eso no tiene ningún sentido en la Iglesia. Genuina catolicidad. Y aquí también toca romper lanzas sobre la palabra católico o catolicidad. Entonces, podemos resignarnos a vivir en una comunidad cristiana que, bajo la influencia de la polarización social, se limita a replicar esquemas ideológicos, simplificadores, separadores. Es decir, nosotros miramos fuera lo que hace el mundo y lo copiamos para la Iglesia. La Iglesia que describe el documento final del sínodo, y en concreto cuando se refiere a la Iglesia local o diócesis, es llamada sin más Iglesia católica. Esto Javier Fresno, que estuvimos hablando un día, me decía, oye, esto es muy importante, cómo catolicidad tiene que ver no solamente con la Iglesia universal, que es obvio, sino que realmente cada iglesia local, y yo me atrevería a decir cada parroquia, debemos ser lo más católicas posible, es decir, discernir cuáles son todas las realidades que el Señor está poniendo ahí para que armónicamente formemos un todo, donde no sobra nadie. Y esta palabra tan venerable como manida significa nada más y nada menos que unidad. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Pero también católicos significa diversidad. Estamos en una iglesia que es Pentecostés, donde todas las lenguas, todos los lenguajes, todas las sensibilidades caben. Unidad, diversidad y totalidad. Nada de parcialización y de llamar iglesia lo que a mí me conviene. Y lo demás, sin más, demonizarlo. Entonces, solo somos iglesia cuando abrazamos todos los carismas y todo cuanto el Espíritu inspira y crea. Por tanto, cuando absolutizamos líneas y excluimos a los distintos, no somos católicos. Aunque nos digamos que somos muy católicos, de hecho siempre es sospechoso, cuando alguien dice, es que yo soy muy católico. Uf, si católico es querer a todos, muy católico, ¿eso qué será, no? Ir más allá del sistema de la galaxia o qué. Retos. Esto lo recojo de lo que han sido las reflexiones de la catequesis en los últimos 30 años. Entonces, alguna vez, esto viene de lo que nos dijo Luis Benavides, y esto ya se decía hace 20 años, el reto de la comunidad. Fijaos que aquí estamos trenzando una especie de tejido. Los jóvenes están demandando comunidad y nosotros nos encontramos que en la catequesis, en lo que es el primer anuncio, en la iniciación tan importante hoy, en el catecumenado, en la catequesis, en el seguimiento, por un acompañamiento permanente de las comunidades orientada hacia la proclamación de la fe pascual, toda la comunidad,
tiene que vivir estos procesos. El desafío de la diversidad, no verla como amenaza, sino como posibilidad, por un acompañamiento diversificado que ofrezca variados caminos para avanzar en la fe. Este es otro de los temas que tenemos, ¿no? La gente que nos viene a una cofradía o a una catequesis, a cualquier curso de catequesis, ¿no? Los niños de primera comunión, son 7 chavales, pero 5 escenarios absolutamente distintos. El reto de la misión, por un acompañamiento para quienes se inician y para quienes se reinician en la fe, abierta al entorno social. De esto vamos a hablar estos días, ¿eh? Lo que es iniciación a la fe, reiniciación a la fe, quiénes nos vienen, desde dónde nos vienen, en qué situación vienen. Y luego, el último, pero last but not least, lo último pero no lo menos importante, la iniciación de los jóvenes, ¿eh? Por un acompañamiento de tipo iniciático, ¿eh? Porque vivimos culturalmente en esa obsesión por el emotivismo y nos encontramos en la España de hoy con que, ya lo diremos más adelante y también va a salir estos días, si el eslabón perdido hace años era el primer anuncio, ahora el eslabón perdido no lo es el primer anuncio, hay muchísimo primer anuncio, gracias a Dios. Ahora es qué hacemos con esa gente que ha recibido un primer anuncio, un primer impacto, una primera experiencia profunda del Señor. ¿Qué se hace después? El recorrido evangelizador, esto también a algunos os sonará, no es que nosotros tenemos una maravillosa idea y luego le pedimos al Espíritu Santo que nos la apoye, es al revés. Siempre, cuando estamos hablando de evangelización, y de eso estamos tratando en estas jornadas, el arranque de todo es el don del Espíritu. Aquí está actuando el Espíritu, en primer lugar. Tiene que haber un giro neumático en nuestra Iglesia. O sea, nosotros le pedimos al Espíritu que Él nos ilumine lo que Él bendice y luego pedirle la fuerza para secundar lo que Él nos está iluminando. Esto lo hacen los ortodoxos siempre, ¿eh? Sus planes de pastoral son una neumatología y luego dicen, bueno, ya que el Espíritu Santo es así, igual tenemos que hacer esto, esto y esto. Nosotros los latinos, los occidentales, trabajamos 3 años con las líneas programáticas y luego, ay, espera, le pedimos al Espíritu que esto, y a la Virgen María, nuestra Madre, entonces tienes al revés. O sea, en el arranque está el don, todo es un don, que nos ofrece una visión. Y claro, esto es importantísimo. Si nosotros como diócesis, como grupo, como cofradía, no comulgamos y no compartimos una visión, que es la que nos da Dios, apague y vámonos, porque cada uno estaremos tirando de nuestras líneas. Entonces hay que pedirle al Espíritu que nos dé esa visión profunda del hacia dónde, visión que se concreta en un propósito, que aquí sí, aquí ya entraríamos en objetivos, acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si ese propósito realmente está alineado con el Evangelio y es el reino de Dios y demás, sí o sí, acordaros de lo que hemos dicho, que decía Chesterton, de los santos. Ese propósito, nos guste o no nos guste, crea una diferencia. Y esa diferencia, la diferencia del Evangelio, claro, del mártir que dice lo que nadie quiere oír, siempre incómodos. Y esa diferencia, ese no asimilarnos al mundo, es lo que genera un impacto. Este lenguaje es muy de los evangélicos, ¿eh? Si queréis, vamos a decirlo en católico, pues, y esa diferencia nos hará fecundos, nos hará que demos frutos de vida, porque no estaremos siendo mundanos, sino que realmente eso que estamos llevando adelante lo está haciendo el Señor. Entonces, hay que dar una especie de giro teologal a toda nuestra pastoral. Esto hemos tenido aquí unas preciosas jornadas también en el arranque de curso, y un sacerdote de Madrid nos hablaba de esas virtudes cardinales y de esas virtudes teologales. Claro, como somos católicos, no decimos virtudes teologales para demonizar las cardinales. Ojo, ser católicos es asumir la paradoja de la verdad. La verdad siempre es paradójica, nunca es simplista. Entonces, en los ámbitos evangélicos muchas veces se tiende a hacer una dialéctica de contrarios. Nosotros, como somos católicos y como creemos en la encarnación, tenemos que estar siempre abrazando los dos polos de la tensión. O sea, esa llamada a un giro teologal no es
que nos desencarnemos y que dejemos de trabajar, y dejemos de comprometernos y dejemos de luchar allí donde estamos. ¿Se entiende, no? O sea, cuando estamos hablando de darle un mayor acento a la teologal, es para que nosotros nos demos cuenta de que todo lo que hacemos en realidad es lo que Dios nos ha regalado previamente. Porque si nosotros como Iglesia estamos creyendo que yo estoy haciendo algo, eso es narcisismo, eso es que me estoy buscando a mí mismo y que estoy buscando mi vana gloria, no la gloria de Dios, o que estoy buscando mi nombre, no el nombre. Y creo que queda claro que en el Padre Nuestro todos rezamos: santificado sea tu nombre. Entonces el recorrido evangelizador requiere este salto a lo teologal. Luego aquí, por meter una provocación, que puede ser en parte injusta, pero que está ahí. Por una parte, yo os recuerdo que lo que había hecho el Papa Francisco cuando habló del Sagrado Corazón de Jesús, ¿os acordáis? Sacó, como no podía ser menos, hombre, un Papa jesuita, y que no hablar del Corazón de Jesús, eso hubiera sido un fallo grave, ¿no? Ya sabéis, la espiritualidad del Corazón de Jesús. Y entonces hay una preciosa conjunción entre el Dilexit Nos, que escribió el Papa Francisco, y lo que él tenía preparado justamente para hablar teologalmente de lo que es el pobre, Dilexit te he amado, que la ha completado el Papa León, ¿no? Como había hecho también Francisco con el Lumen Fidei de Benedicto. Aquí también se ha dado un precioso cosido, documentos papales a 4 manos, donde aparece la necesidad, tal y como lo dice León en el documento, las palabras no sé si serán suyas o serán de Francisco, que cuando nosotros estamos hablando del pobre, estamos hablando no de una perspectiva meramente social, sino que estamos hablando de una perspectiva de revelación, porque en el pobre se nos revela el propio Cristo. Entonces aquí hubo una carta. Esto es polémico, o sea, esto no es dogma, sino que lo saco yo aquí porque hay tensiones en nuestra Iglesia, también en Latinoamérica, en línea de lo que el hermano de Leonardo Boff, Clodovis Boff, monje, reprochaba a veces a ciertas pastorales en las diócesis en Latinoamérica. Entonces, cuando se dice, y los obispos solemos decir, esto vamos a coger, si queréis, vamos a hacer una lectura de esto ampliada. O sea, imaginaos que en lugar del tema social lo estamos añadiendo a cualquiera de las obsesiones que podemos tener los pastores o las diócesis, culturalmente hablando, según donde estemos situados, ¿vale? Ampliamos. Entonces, ¿acaso escuchan de verdad la voz del pueblo, los gritos del pueblo, los gemidos del pueblo, o se quedan en la superficie? Que ahí está el reto. Leo su lista de gritos y desafíos de hoy y veo que no es más que lo que dicen los periodistas y sociólogos ordinarios. Ya os digo, me da igual que si en Latinoamérica me estamos hablando por una demanda social, o si en Estados Unidos o en Occidente estamos hablando por una demanda de sentido o de emoción religiosa. ¿Me estáis entendiendo, no? Cualquier planteamiento unilateral. Pues es que no escuchan cómo desde las profundidades del mundo se alza hoy un clamor formidable a Dios. Esto sí, yo creo que sí que es de todos, y más cuando hemos leído lo de los chavales, esa encuesta. Un clamor que ya no oyen incluso muchos analistas no católicos, muchos analistas. O sea, fuera de la Iglesia estos días, no voy a hablar de esos temas, pero ya veis, ¿no? En la prensa estamos, entre comillas, es gracioso, otra vez de moda. Algo que no es una moda está de moda, como la fe católica. Pero bueno, es que el motivo de la existencia de la Iglesia y sus ministros no es precisamente escuchar este clamor y darle una respuesta verdadera y completa. Me estoy remitiendo a los gritos, a los nuestros, con los que yo he hablado de lo que nos dice en GAD 3. Los gobiernos y las ONGs están ahí para atender los clamores sociales, la Iglesia, y otra vez hacer la traducción, los clamores culturales, los clamores de bienestar, los clamores de entretenimiento, lo que sea. La Iglesia sin duda no puede quedarse al margen, pero no es la protagonista en este campo. En este caso estamos hablando de lo social, pero en cualquier otro campo, de ciertos asistencialismos, Su ámbito de acción es otro más elevado, responder precisamente al clamor que busca a Dios. Entonces, es la pregunta hoy, ¿no? Para nosotros como Iglesia. Estamos hablando de la piedad popular
iglesia de hoy, catolicidad. Estamos hablando de piedad popular y anuncio evangelizador estos días. Vuelvo con el giro teologal. La aportación específica de los cristianos es Jesucristo muerto y resucitado. Tendremos que procurar que el Espíritu Santo nos inspire para no hablar acerca de Dios, sino desde Dios. Porque la gente ya está saturada de gente que habla acerca de Dios. ¿De qué hablamos los curas? Pues de Dios. Eso no es suficiente. Cuando uno habla a la gente de Dios, le está hablando de su idea de Dios y terminamos aburriendo. Si nos atrevemos, todos los bautizados, porque esto también es de cada bautizado, a hablar, cuando tengamos que hablar con un no cristiano desde Dios, entonces ya seremos fuego. Es muy distinto. Se ve la diferencia, ¿no? Hablar acerca de Dios, eso es un tema, es una idea. Reducimos a Dios a idea nuestra. En realidad estamos concibiendo a Dios, no le estamos dejando a Jesús que hable en nosotros. Pues cristiano es quien tiene la aisthesis tes parusías, la experiencia de una presencia. Esto lo decía Gregorio de Nisa. O sea, lo que los jóvenes de esa encuesta buscan de nosotros, no tan jóvenes que se supone que somos católicos, es que nuestro mirar, nuestro hablar, nuestro posicionarnos, nuestro acoger, escuchar, ellos tienen que sospechar que nosotros somos hombres y mujeres que tenemos la experiencia de una presencia, de alguien que está presente. No la experiencia de una idea, de una doctrina, de una moral, ni siquiera de una mística. No, es una presencia del Señor. Entonces tendríamos que erradicar, esto es lo que nos están gritando los jóvenes, el abstractismo, frases hechas, el mero doctrinarismo. No digo que hay que anunciar la sana doctrina, por supuesto, y yo como obispo esa es mi tarea aquí, en Palencia, es lo que nos toca, la tradición viva. Hablo del doctrinarismo o el moralismo, o sea, tienes que o tenemos que. Ahí yo siempre digo, un poco en broma, que el clero lo pasamos mal, porque la cuaresma son 40 días y se nos queda corta, y vamos, temas para pedir la conversión y para dolernos del pecado del mundo, si la cuaresma tuviera 100 días nos daba. Termina la cuaresma, 40 días, y luego ¿qué nos pasa? ¿Tenemos cuántos días para la Pascua? 50 días para hablar de la vida nueva en Cristo, del domingo, de la resurrección, del cielo. Y en 2 semanas ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir de Cristo resucitado, ¿no? Venga, otra vez a dar vueltas. Estoy haciendo una pequeña broma, ¿no? Quizás somos más un cristianismo anclado en el Viernes Santo que en el domingo de resurrección, que da sentido al Viernes Santo. Entonces ahí tenemos que distinguir entre la mediación y la intermediación. Luego va a dar un cuadro para explicar esto un poquito más. Somos mediador, no intermediadores. No nos ponemos entre Cristo y la otra persona como una pared que estorba. Mediación significa que tenemos que desaparecer para que el que ahí aparezca sea Cristo. Un mundo tan secularizado requiere testigos, místicos, profetas, esto ya lo sabéis, ¿no? Pablo VI, Evangelii Nunciandi y demás. Voy a ir corriendo un poquito más. De residuales a resto santo. Aquí también un poquito de autocrítica. Una cosa es ser residuo y otra cosa es ser resto. Se hace más agudamente necesaria la vida de una iglesia en clave profética. Aquí también un poquito de autocrítica. En este momento tan tendente a lo espiritual, quizá el cristianismo y la Iglesia católica no es tanto y sobre todo una religión mística, sino que es una religión profética. Y aquí parece que me estoy contradiciendo con lo que es la emergencia y la necesidad de la oración y de la experiencia profunda. ¿Os dais cuenta, no? Otra vez aparece la paradoja de ser católicos. Tenemos que vivir a fondo esa experiencia y a fondo que esa experiencia nos hace diferentes de lo que marca el mundo. Sufrimos la amenaza de ser piezas en el engranaje de un sistema, el sistema de lo políticamente correcto, el mundo que nos toca vivir ahora, que ha transmutado su poder totalitario. Ahora el totalitarismo es mucho más soft, no es la Unión Soviética, pero sí hay un totalitarismo cultural, y hay del que osa salirse de él. Hay del catequista o del obispo o del cura o que se atreve a romper lanza en aras de algo que no es en ese momento
lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, ese totalitarismo que va empujando a la vida cristiana al margen, a la periferia del mundo. Y ahí tenemos que hacer una distinción, de qué significa estar en la periferia. El resultado es simple: o asumir ser residuales, y otra vez vuelve a salir un parque temático de un pasado religioso, o aprovechar este vivir en la periferia. ¡Qué maravilla! Que como católicos seamos los únicos periféricos o los más periféricos, los que tengamos ahí el contacto con toda esa gente que está ahora al margen, de tantísimas maneras. En la periferia, para volver a ser ese resto santo. O sea, ¡ay, qué pena que sociológicamente Palencia 67% de católicos y bajando! Eso es cristiandad. Eso que dice ahí un 10% de chavales convencidos y subiendo, igual es la perspectiva que tenemos que seguir. No sé si me explico. Si somos residuales, estamos llorando porque cada vez estamos menos y somos mayores. Típico discurso eclesial nuestro. Si somos proféticos, estamos viendo qué está suscitando el Espíritu y qué está creciendo ahora y qué va a crecer en los próximos años en adelante, ¿no? Entonces, ese resto santo que Dios requiere para reinar en el mundo. Empujados, por tanto, a un éxodo, a una diáspora social y cultural que nos ha sacado de los espacios cómodos de la influencia social tradicional, nos toca reivindicar nuestro lugar en la sociedad. Entonces no es volver a un restauracionismo a tener cierto prestigio social. Es que lo que dijo Jesús, que los pobres siempre los tendréis con vosotros, es lo que tenemos que reivindicar. Son nuestros en este sentido, tenemos que estar donde están ellos, de residuo a resto. Entonces, inculturando la fe. Aparecía al principio en la Evangelii Gaudium 126 la expresión de que la piedad popular tiene que ser un evangelio inculturado. Entonces, siguiendo también los análisis que hacen sobre inculturación, esto no es dogma, estos son apuntes pastorales. Luego se puede matizar. Digo eso porque si algunos sentís que disentís conmigo, automáticamente no os convertís en herejes. Simplemente estáis sosteniendo una visión pastoral que es alternativa, un poquito distinta, matizadora, completadora de lo que yo estoy diciendo aquí. O sea, estoy yo dejando ahí los temas en el centro para que luego los trabajemos. Entonces, cuando hablamos de la inculturación del Evangelio, es muy importante que distingamos que la fe católica tiene que ser actual. La amarga expresión de Jean Guiton, amigo de Pablo VI, al que luego Pablo VI hizo cardenal, Jean Guiton lloraba en los años 60 porque decía los católicos no son modernos y los modernos no son católicos, ¿no? Ese divorcio entre el Evangelio y la cultura. Entonces, para evitar ese divorcio y para volver a retejer un Evangelio inculturado, nosotros sabemos que el qué lo pone el Evangelio, pero el cómo lo pone la cultura, la manera de hablar, de expresar. Entonces, el Evangelio es el objeto de fe, el que inspira la fe, el que genera la fe y el que ilumina la fe. El Evangelio es el mensaje de Cristo. Y ese es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero si nosotros decimos que la palabra se hizo carne y la palabra se tiene que seguir encarnando en el mundo, tendremos que discernir qué de la cultura es genuinamente lo que el Espíritu Santo está suscitando hoy y ahora. No es lo contrario al Evangelio, sino que es el estilo, los modos, lo que hay en la vida actual que hay que discernir, y la cultura es la que nos va a dotar de los elementos para sustentar una fe socialmente que sea plausible y no hacer el ridículo porque hablemos un idioma que ya nadie habla, explicar la fe con las categorías, con las figuras, los modos de la gente de hoy, comunicar la fe, porque tenemos que hablar ese idioma de la gente, y celebrar la fe. La manera de celebrar, de manifestar, de alabar, de adorar, tendrá que ser acorde a la sensibilidad actual, que si os fijáis, no estoy hablando de una ruptura absoluta, estoy hablando de unos nietos que en lugar de parecerse a sus padres, se están pareciendo a sus abuelos. O sea, digo para que no os apuréis mucho, porque igual los de las cofradías decís, ay, ¿qué hacemos con los jóvenes de la cofradía? No, o sea, yo estoy diciendo que hay que hacer un discernimiento y que hay que escucharles a los jóvenes realmente ellos qué están esperando de nosotros. Junto a esa inculturación, uno de los elementos que en las peregrinaciones
y en el proyecto del que luego os indicaré el título, estamos haciendo un proyecto internacional de evangelización de jóvenes, y ahí aparecía con fuerza que los jóvenes nos piden que les ayudemos a descodificar el legado, el patrimonio cristiano, traduciendo la fe, la esperanza y el amor, las categorías mentales y cordiales de los jóvenes de hoy. Esta tarea la tenemos que hacer nosotros con los jóvenes y los jóvenes con nosotros. Nosotros sin ellos no alcanzaremos a inculturar, ellos sin nosotros no alcanzarán a dar con el meollo del asunto, que es la fe, que es la tradición de la Iglesia. Colaborar con una genuina modernidad. Ojo, ahora yo no estoy cayendo, espero, aunque parezca, en un planteamiento un tanto retrógrado o conservador. No estoy diciendo qué malísima es la modernidad. No, esto quizás se puede decir en un evangelismo radical o en una secta. Pero si estamos en la Iglesia Católica, y esto es de Fabrice Haddad, tenemos que recuperar hoy el sentido más genuino y más evangélico de la propia modernidad. O sea, no estoy demonizando los tiempos que nos han tocado. Entonces, una genuina modernidad que rehabilita, y esto es una expresión muy curiosa de Fabrice Haddad también, entendedla bien, por favor, no la tomemos al pie de la letra. Es que normalmente decimos que el presente es el camino que nosotros tenemos para llegar al futuro, que es la meta. ¿Se entiende, no? Hombre, si la meta es Jerusalén, es el cielo, es el reino, es la llegada de Cristo, la parusía, bien. Pero es que si nosotros somos católicos y queremos encarnarnos aquí, el presente no es la calderilla que nosotros tenemos que manejar porque lo bueno va a venir luego. Esto se me está entendiendo, porque esto es muy importante, Aquí no estamos jugando todo. Entonces, en este sentido, rehabilitar al presente como un fin en sí mismo, porque el cielo es la persona que yo me voy a encontrar cuando luego salga a la calle. No es lo que me va a pasar dentro de no sé cuántos años. Se ve, ¿no? El hoy de Jesús en el Evangelio, esta palabra que habéis escuchado, se cumple aquí, se cumple hoy, siempre es el aquí y ahora del cristianismo. Entonces, en este jubileo de la esperanza, justamente, los cristianos no pensamos tanto en categorías de pasado y de futuro, dice Fabrice Haddad, sino de unas categorías de origen y de porvenir. Nosotros no tenemos un pasado, sino que hay un origen y hay un porvenir. Entonces, tampoco estoy despreciando el futuro. O sea, si somos modernos y católicos, y esta es la tarea, no me preguntéis cómo se hace, porque no tengo ni idea. Esta es la tarea del siglo XXI. Yo solamente estoy poniendo el tema. El futuro, dice Fabrice Haddad, que sigue siendo bueno, tenemos futuro porque tenemos que luchar. O sea, si no estaríamos diciendo, bueno, si el porvenir va a ser lo que quiera el Espíritu Santo, da igual lo que hagamos. No estoy diciendo eso. Digo que tenemos que luchar con el mismo denuedo en todo lo que estamos haciendo, porque el futuro es aquello que será a partir de lo que ya es. O sea, lo que estamos haciendo va a cambiar al futuro. Lo previsible y lo planificable. Por una parte tenemos que prever, que planificar, que hacer planes de estudios, planes de pastorales y todo esto, pero por otra parte abiertos al porvenir, que es lo que va a ser a partir de lo que Dios nos va a dar, de lo que será. Y entonces es el acontecimiento de la irrupción de Dios. Entonces, si somos modernos, y tenemos que serlo como católicos, asumimos el pasado y el futuro, pero tenemos que fecundarlos con el origen y el porvenir, porque Dios es el que nos salva. Muy bien. Entonces, interposición o mediación. Este esquema yo creo que nos va a ayudar. También está tomado de Alan Hirsch y de otros teóricos evangélicos, que si nosotros tenemos la Iglesia como la que se interpone entre Dios y el mundo, sería ahí pone sensibilidad, perdón, me he equivocado, secularidad. Entonces, entre el Dios y la Iglesia, lo que media es la adoración. Entonces, aquí estaríamos hablando de aquellos sectores de la Iglesia que directamente quieren tener una relación con Dios. Entonces, ahí es el espacio de la alabanza, de la adoración. Y luego, en nuestra polarización eclesial, cuando nosotros la Iglesia nos estamos relacionando con el mundo, se suscita ahí ese necesario ámbito de la secularidad.
porque la Iglesia tiene que ser, no secularismo, sino secular, porque al final el Señor lo que nos va a preguntar en el juicio final va a ser: tuve hambre, tuve sed, estaba desnudo, estaba enfermo y estaba en la cárcel. O sea, la salvación se juega en el mundo. Entonces, tendríamos que ir hacia una Iglesia no tanto atraccional, sino más encarnacional, donde Dios, la Iglesia y en el mundo interactúan, de tal manera que el mundo propiamente forma parte del locus theologicus, y la cultura, y los jóvenes, y la mentalidad que tienen los chavales. Entra dentro de la propia tarea de la Iglesia. La palabra se hizo carne, si nosotros creemos en esto, tiene que ser así. Por tanto, lo encarnacional sería que nuestro liderazgo encarnado tiene que ser inspirador. No somos los que cogemos de la oreja a la gente y la llevamos a los sitios. Frente a una maquinaria un tanto institucional, la hiperinstitucionalización es una de las cosas que más daño nos hace en la Iglesia. La identificación y la afinidad genuinas con los de fuera. Una Iglesia que se encarna con el de fuera tiene simpatía. ¿Cuándo vamos a dejar de mirar mal a los musulmanes y a pensar que ellos son hijos de Dios y que quizá Cristo tiene para cada uno de ellos un proyecto salvador? No está prohibido que oremos por ellos. Afinidad es esto. No identificación tribal cerrando las filas con los de adentro para ir contra los de fuera. Suena esto, ¿no?, en la España actual. Tribalización. Aquí hay una raya y tú tienes que elegir si estás en un sitio o en el otro. La encarnacional ve al Espíritu con los samaritanos. La atraccional termina pidiendo fuego contra ellos, como le pedían los hijos del Zebedeo a Jesús contra los samaritanos, que les habían tratado mal. Una comunidad itinerante y carismática, que es lo que somos como una Iglesia, frente a una institución en el fondo museística, porque se ha cerrado, no tiene contacto con la vida y tenemos que conservar las esencias. Entonces, 3 textos para terminar. Esto lo tomo con un poquito de humor, teniendo en cuenta que el demonio siempre nos ataca, curiosamente, por el flanco más débil. Entonces, un texto sobre lo que podrían ser las peregrinaciones, todo lo que es peregrinar y caminar. Aquí el riesgo es la parálisis del miedo, no movernos. Entonces, hay un texto de Henry de Luca, que es un no creyente italiano, que dice: Pascua no es una fiesta para residentes, sino para emigrantes que se apresuran al viaje. Como no creyente, y es muy bueno que nos digan los no creyentes lo que ven, veo así a las personas de fe, plantadas en el centro de su propia certeza. No las veo así, sino continuamente en movimiento sobre las pistas. El creyente es el que está siguiendo unas pistas y siguiendo las huellas del Señor donde sea. Quien cree y busca una renovación cotidiana de la energía de creer, escruta por eso mismo cada signo de presencia. Si somos creyentes tenemos que estar escrutando pistas, ¿no? Por eso veo a quien cree como a uno que está siempre sobre un peshach, un paso, mientras que se atribuye con generosidad al no creyente un camino de búsqueda, que el no creyente parece que es el que está buscando. Es sobre todo verdad que el no creyente es el que no parte jamás, quien no se arriesga en el más allá sediento del creyente. Entonces, si somos creyentes, se nos tiene que notar que nuestra sed nos está haciendo ir siempre más allá. Texto de un no creyente. Otro no creyente sobre lo que sería la fraternidad, la hermandad, y él denuncia muchísimo que un no creyente es casi imposible que no caiga en el narcisismo. Entonces sería, Andreoli nos dice: creer en Dios significa disminuir enormemente el narcisismo y el egocentrismo. Aquella necesidad de ponerse en el centro de atención y reconducir a uno mismo y solo a uno mismo cada significado y todo el significado de la vida y del mundo. O sea, yo. Si creo en un Dios, creo necesariamente que mi yo depende de Él y por tanto que no podré imponerme o emplear mi tiempo en un homenaje a mí mismo. O sea, es pecado que en nuestras instituciones eclesiales el no creyente vea en mí un narcisista, que al final estoy esperando cuando termine el otro de hablar para yo hablar de mi yo y de lo que yo hago y de lo que yo valgo. Si creen, no pueden ser narcisos, porque gozan más no mostrándose a sí mismos, sino a aquel Dios que quisieran compartir.
El creer permite separar mejor el narcisismo de la autoestima. ¿Los creyentes tenemos que tener una autoestima altísima? Por supuesto. Diosito nos ha enviado a su Hijo que nos ha redimido y ha derramado su sangre por mí, por cada uno de nosotros. Autoestima altísima sin narcisismo. Entonces, cuando nosotros, nuestras comunidades, nuestras hermandades, fraternidades, nos encontramos y nos vamos a encontrar con miles de jóvenes que vienen del desierto, tienen derecho a no ver ni un solo narcisista dentro. Si no, estamos perdidos. Y el último texto, esto tendría que ver más con los santuarios, y con la idea de una interioridad, de que nosotros no seamos personas meramente ocupadas, sino personas profundamente habitadas. Y aquí me remito a una judía, Etty Hillesum, gaseada en Auschwitz, que poquito antes de morir en los campos de concentración había ido dejando una serie de textos que hace pocos años se encontraron. Y en uno de los textos ella dice, cuando ve que Dios no le va a poder ayudar y no le va a librar de la muerte y que va a acabar ahí, ella se dedica a consolarle y a cuidarle a Dios en ella. Voy a ayudarte, Dios mío, a no apagarte en mí. No eres tú quien pueda ayudarnos, sino nosotros quienes podemos ayudarte a ti y al hacerlo ayudarnos a nosotros mismos. O sea, tarea más importante, que tú no te apagues en mí, que seas totalmente presente. Año 43, en aquella época de la persecución de la Shoah, del Holocausto. Esto es todo lo que podemos salvar de esta época y también lo único que cuenta. Un poco de ti en nosotros, Dios mío. Quizá también nosotros podamos contribuir a sacarte a la luz en los corazones devastados de los otros. O sea, tenemos que volver a ser la partera, la mayéutica. Todo el mundo tiene a Dios dentro, solo que todavía no lo sabe, o lo van barruntando. Y esto es lo que nos están diciendo los jóvenes. Entonces, en esa línea, y ya terminó, un poquito de propaganda, estamos trabajando internacionalmente en este proyecto que se llama Viaje hacia la Redención 2033, Journey to Redemption, y este es un proyecto que justamente tiene algo de lo que yo he intentado esbozar, que son los jóvenes los que nos están diciendo qué es lo que habría que hacer, cuáles son sus llamadas, qué nos están demandando, qué nos están pidiendo como Iglesia que hagamos. Entonces, el proyecto Journey es un camino físico y espiritual hacia el 2033, la decisión de moverse, de no quedarse quietos, es un proceso de 9 años de crecimiento y transformación personal y comunitario. Esto es una ramita pequeñita que está creciendo ahora. El TO, orientación y sentido, no es un camino sin rumbo, sino un movimiento con dirección. El encuentro con Cristo y la misión. El objetivo es Cristo y la misión, no puede ser otro. O sea, no hay nada nuevo, Redemption, el propósito final. Y esto ha salido con fuerza en los jóvenes. La sanación y la liberación. Por eso ellos hablan de Cristo Redentor, que igual es una palabra que nosotros le hemos dejado un poquito más, y de los jóvenes ha salido con fuerza la idea de Cristo es el Redentor, el que nos redime, porque nos sana y nos libera. Esta es la meta del viaje, ser sanados de las heridas para poder anunciar la verdad que nos hace libres. Y el 2033, el horizonte, sería en la memoria de los 2000 años, el gran jubileo de la redención. Entonces, este es un proyecto en el que estamos ya trabajando en línea transversal y que no lo puede hacer solo una persona, un grupo, una diócesis, una espiritualidad, o esto va poquito a poco permeando en todos los que estamos aquí y lo vamos siguiendo adelante porque ahí estoy seguro de que pasarán muchas cosas. Muchas gracias.